Bien, vamos a revisar y profundizar en lo que ha ocurrido en uno de los temas que marcó la agenda de la jornada del miércoles y que tiene relación con esta pelea, una riña que ocurre al interior de un colegio en la comuna de Puente Alto que deja finalmente a 8 personas heridas. Hay 2 detenidos y que van a ser formalizados en pocos minutos más. Desde las 10 de la mañana se va a realizar el control de detención de quienes han sido aprehendidos por el delito de lesiones. Esto ocurre en el Colegio Industrial Las Nieves y todo esto se habría originado por un altercado entre un alumno y un profesor. Inicialmente, acá hay un alumno, un estudiante que ataca a un profesor y es por esta razón que otros estudiantes salen en defensa de este docente y es allí donde se arma todo este altercado. Hay un grupo de adolescentes allí, de estudiantes, que comienzan esta riña y en donde se señala que son 6 alumnos involucrados que han resultado heridos, un asistente de la educación y un profesor, que es el profesor inicialmente que había sido atacado por uno de estos estudiantes. Es por esta razón que acá este establecimiento, el Colegio Industrial Las Nieves, debe reportar esta situación finalmente a Carabineros, puesto que se ha salido de las manos y claramente se está en presencia de un hecho que es constitutivo de un delito de lesiones con utilización de arma blanca. Los estudiantes involucrados cursan entre primero medio a cuarto medio, y quienes resultaron heridos, lesionados, fueron trasladados inicialmente al Hospital Sotero del Río, donde fueron posteriormente allí evaluados. En total son 8 personas heridas con distintos tipos de lesiones y ahí estamos viendo algunos de estos registros. Ya posteriormente, cuando esta situación se sale de las manos, se sale de control, se llama a Carabineros. Ahí estamos viendo además a personal de Carabineros quienes van tras uno de estos adolescentes. Finalmente se ha reportado que son 2 detenidos. Hay que esperar allí posteriormente cuál es el detalle de estos 2 detenidos. Uno de ellos, uno presume que debe tener relación con el ataque al profesor que ocurre muy temprano, esto cerca de las 10 de la mañana. De ayer miércoles. Y bueno, posteriormente esto llega a oídos de los apoderados, quienes concurren a las afueras de este establecimiento para ver qué es lo que estaba ocurriendo, para poder tener información más clara, más certera de lo que había acontecido, cuál es el estado de salud además de los alumnos, qué pasaba con sus hijos o con estos jóvenes que eran de su responsabilidad. Vamos a ir desarrollando este tema. Tenemos declaraciones allí de los estudiantes, también de Carabineros, de las autoridades. Vamos a revisar primero qué es lo que han señalado los estudiantes. Un estudiante que resultó herido en medio de esta pelea y qué es lo que han indicado además alumnos que han sido testigos de esta riña. Pasó en el casino, los inspectores separaron a las 2 partes y después llegó un grupo de primero medio con cuchillos en manos, y empezaron a amenazar. Y se pelearon, un inspector se metió para separar y al inspector le querían apuñalar y él se defendió y nosotros, un grupo de amigos, igualmente del colegio, salimos a apoyarlo. Teníamos a una persona ya retenida y la otra persona se me tiró encima a mí y yo, para sacarle el cuchillo, lo traté de tirar al suelo y en eso me pega una puñalada en el pecho y otra en las costillas. La pelea empezó en el comedor por una niña. O sea, el tema estaban como discutiendo, una niña estaba diciendo cosas y como que después se metieron a defender y empezaron a pelear. El niño se enojó, bastante se molestó y se armó un círculo. Empezaron a pelear ahí y después el niño de la nada sacó un cuchillo. Después se acercaron a la sala, se rompieron un vidrio, sacaron mochila y ahí tenían manoplas, cuchillos, entre otras armas de fuego. Se estaban persiguiendo y ahí el niño apuñaló a varios en el camino, le trató de apuñalar a un inspector y le mandó un combo. Y ahí los otros niños se metieron a defender al inspector y después llegaron Carabineros, todo, era todo así como todo súper, estaban todos enojados, los profesores llorando y después el niño corrió por todo el patio. En una situación bien tensa, totalmente inesperado que un hecho de estas características ocurra al exterior de un establecimiento educacional, sumamente cuestionable además, de acuerdo al relato que entregan aquí algunos estudiantes, algunos alumnos, que algunos de ellos, quienes estaban involucrados en esta discusión, en esta riña,
tuvieran en su poder este tipo de elementos, armas en este caso. Estamos hablando de un arma blanca, un cuchillo. Habla además él allí que hay otros que sacaron, por ejemplo, manoplas. Por lo tanto, hay que ver también qué es lo que ocurre con estos alumnos, qué pasa con el ingreso de este tipo de implementos, de armas, un arma blanca. Seguramente esto va a llevar a que se tomen medidas para ver qué es lo que están ingresando los alumnos, realizar una inspección. Por lo tanto, eso como consecuencia de lo que ha acontecido. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir también, qué medidas se deben tomar de aquí en adelante, puesto que acá esperemos que esto no pueda generar un nuevo episodio con una suerte de revancha o con la intención de que exista un segundo episodio en donde nuevamente hay algún enfrentamiento de estas características entre quienes, por una parte ayer había un sujeto que se ha señalado, un adolescente, intentó agredir a un inspector o profesor, hay quienes salen en defensa de este funcionario de este colegio y por lo tanto allí comienza esta pelea. Esperemos que pueda ser esto conversado, que pueda ser allí, que se puedan tomar las medidas respectivas para que esto no pase a mayores y no haya una consecuencia posterior. Hay 2 detenidos. Esto termina con 8 personas heridas. Llega esta situación a oídos de los apoderados. Llegan hasta este establecimiento a pedir explicaciones. Hay preocupación además para saber cuál es el estado de sus hijos o de quienes están ellos siendo responsables. ¿Y qué es lo que se señala acá? Hay una apoderada quien ha dicho que esto no es primera vez que ha ocurrido, que ha habido incidentes al interior de este establecimiento. Incluso algunos apoderados han señalado que se solicitó en un momento que tanto la enseñanza media como la enseñanza básica fueran separados, lo que sí se hizo. Sin embargo, de todas maneras, pese a que se realizó esta separación, han continuado los problemas, siguen los altercados y finalmente acá, debido a la gravedad de lo que ha ocurrido, el establecimiento toma la determinación de suspender las clases, al menos durante la jornada de ayer, miércoles. Vamos a escuchar qué es lo que han dicho los apoderados sobre lo que ha ocurrido allí. Los vasos volaron, los tarros volaron. ¿Sus hijos cómo están? ¿También? Sí, la niña me llamó y me dijo que sí, porque el colegio la resguardó al tiro a las niñas. Mi hija me llamó y que se agarraron 2 niños. Bueno, al extremo que me dijo, mamá, hay 5 apuñalados y a uno le cortaron la oreja. Ni siquiera se la cortaron, parece que se la volaron. Así que nos vinimos inmediatamente, claro, llegamos acá y nos enteramos que hay 2 niños lesionados, un inspector, un auxiliar y con arma blanca. Entonces, lamentablemente, esta situación ya escaló demasiado, se escapó de las manos y no... Realmente uno como apoderado, yo en este minuto te digo, no sé qué hacer porque ya me da pánico mandar a mi hijo mañana a clase. Haber sido algo mínimo, yo creo, por lo que discutieron un par de niños y ya después escaló a esa cantidad. No, los niños empezaron a pelear y otros niños de tercero medio, entre esos los chiquillos que están lesionados, se pusieron ahí a separar la situación, en eso llegaron los inspectores y todo el tema y estos chicos sacaron cuchillos. Y ahí empezaron así con cuchillos, no. ¿Pero se han habido riñas? Sí, riñas sí, peleas bien feas han habido, sí, no es la primera vez que pasa. Es lamentable lo que ha ocurrido, muy grave, toda vez que acá los propios apoderados reafirman que no es primera vez que ocurren hechos de violencia o incidentes. Hay que ver si lo que ha ocurrido ayer resulta ser lo más grave que ha ocurrido durante este último tiempo, para ver también qué medidas son las que se han adoptado, que claramente en este caso no han dado resultados, ver qué es lo que ocurre además con estos alumnos que ingresan en sus mochilas un arma tipo cuchillo o manoplas, y esto se sale posteriormente de control. Cómo es que un estudiante, que es un adolescente, prácticamente un niño todavía, es capaz de llegar a golpear o atacar a un profesor con un arma blanca. Este profesor, que según se ha indicado de forma preliminar, sufrió una herida, un corte en una de sus manos. Y hay 2 detenidos y uno de ellos sería quien específicamente ataca a este funcionario de este establecimiento educacional. Se ha reportado un segundo detenido además, se ha señalado ya, esta es la versión que ha sido confirmada, es información oficial de parte de la Fiscalía Metropolitana Sur, en donde se ha señalado que hay 2 detenidos y que van a ser formalizados ya a partir de las 10 de la mañana. Esto muy probablemente, este control va a desarrollarse en el juzgado de garantía
de Puente Alto. Por lo tanto, también vamos a estar atentos a qué es lo que ocurre allí. Es una situación delicada, toda vez que son también menores de edad los que están involucrados. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros en relación a esta riña grave y muy preocupante que ha ocurrido al interior de un colegio. Cual nos indican que había una riña de proporciones al interior de este establecimiento educacional. Al llegar el personal policial y empezar a levantar los antecedentes, nos indican que uno de los menores había intentado agredir a un profesor con un cuchillo o un arma blanca, producto de la cual el resto del alumnado había intentado defender a este docente, ocasionándose una riña, en la cual resultaron 6 menores lesionados, un asistente y un docente. ¿Hay personas detenidas? Tenemos un menor, es el que es indicado como el que inicia esta riña, el cual fue trasladado a la unidad policial y a un centro asistencial ya que mantiene lesiones en sus manos. Bueno, eso es lo que informaba ayer Carabineros, una vez que habían ocurrido estos hechos durante el curso de la mañana. Allí se mantenía además información preliminar. Ahora ya esto, una vez que el colegio ha reportado esto a Carabineros, se comienzan a recopilar antecedentes. Carabineros, como suele ocurrir en este tipo de hechos, cuando hay una situación que reviste o tiene características de delito, debe informar oportunamente a la Fiscalía y por lo tanto la Fiscalía es la que encarga además diligencias, inicia una investigación. Es por eso que hay 2 detenidos y por lo tanto ellos van a ser formalizados. Hay un control de detención que se va a realizar en los próximos minutos y es en esta instancia, en la audiencia, en donde se van a conocer detalles sobre estos 2 detenidos, para conocer también por qué ha sido detenido un segundo joven. Hay uno que es detenido, entendemos, por haber agredido, atacado a este profesor. Hay que ver qué es lo que ocurre con el segundo detenido, por qué razón. Claramente entendemos que es parte de esta misma riña, de esta misma pelea, o si es alguien que intentó defender al profesor, o si hay alguien más que intenta agredir a los alumnos, porque también se entiende que quien agrede a este profesor también ataca a los otros alumnos que salen en defensa de este funcionario de este establecimiento educacional. Ha habido reacciones, las va a seguir habiendo además, porque es un caso que es muy preocupante, toda vez que debe resguardarse la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Hechos de estas características no pueden ocurrir. Vamos a escuchar qué es lo que han señalado, por ejemplo, el alcalde de la comuna de Puente Alto, que es lo que ha dicho además la delegada presidencial de la provincia Cordillera. Escuchemos. Solamente indicar que a nosotros nos preocupa mucho la situación de violencia generalizada que se vive en el país. Se manifiesta también en los estudiantes. Quiero hacer un llamado a los apoderados, porque algunos de los videos muestran cómo también concurren algunos apoderados al establecimiento de educación y esto termina transformándose en una bola de nieve, donde lo único que termina sucediendo es que crece la violencia. Que lamentablemente hubo una riña con arma blanca de alumnos de primero medio que afectaron a un profesor y a un asistente de la educación. La Superintendencia de Educación se está haciendo cargo también y va a tomar conocimiento de esto y va a hacer una intervención, por supuesto, en el colegio. Es una situación sumamente lamentable. Carabineros está aquí, tenemos entendido que hay riñas previas en el colegio, sin embargo nada a estos niveles. Así que... Hay 2 detenidos. Es muy preocupante lo que ha ocurrido, por lo tanto, acá hay un delito que ha ocurrido. Estos adolescentes, lamentablemente, son menores de edad y deben responder ante la justicia, toda vez que son, más allá de que sean menores de edad y adolescentes, tienen más de 14 años y son imputables ante la justicia. Por lo tanto, deben responder por lo que ha ocurrido. Van a ser formalizados por el delito de lesiones. Eso es la parte judicial. Hay que ver qué es lo que ocurre en la parte administrativa, en la parte interna, educacional, de qué manera se va a abordar esto con la comunidad educativa. Se va a requerir seguramente el apoyo de la Seremi de Educación Metropolitana o de la Subsecretaría de Educación, del Ministerio en general, para poder realizar alguna suerte de intervención en este establecimiento, ver qué ocurre con las medidas, tener instancias de conversación y de diálogo con el alumnado, también con los profesores, porque no puede ocurrir acá que alumnos ingresen con armas blancas, con cuchillos. Acá en esta oportunidad fue un profesor el que resultó lamentablemente herido, pero acá si hay alumnos que ingresan con este tipo de armas o con manoplas, esto pudo haber ocurrido también en otra instancia, pudo haber ocurrido otra situación también. Tarde o temprano daba la sensación de que esto podría haber ocurrido.
había jóvenes o adolescentes que estaban preparados para ese fin. Por lo tanto hay que conversar también con ellos. Acá han cometido un delito, pero son jóvenes, adolescentes, por lo tanto también hay que ver allí qué es lo que ocurre con ellos y para también que puedan nuevamente reinsertarse, ¿no?, dentro de este círculo y en la comunidad educativa. Vamos a escuchar qué es lo que han dicho las autoridades de educación. Han hablado desde la Subsecretaría de Educación y desde la Superintendencia en relación a lo que aquí ha acontecido. Los protocolos son distintos. Hay instituciones encargadas de esto, ahí las comunidades tienen que, por supuesto, llamar a las instituciones responsables, muchas veces carabineros, investigaciones, de modo tal de dar el curso que se requiere a una situación tan compleja como esta. Ahora, respecto a las medidas, nosotros, hemos estado en contacto con la comunidad educativa, tanto, nuestros departamentos provinciales se comunicaron, yo también estoy comunicándome con la comunidad, vamos a estar acompañando, monitoreando, señalar que mañana la Superintendencia de Educación comenzará un proceso de investigación para poder saber qué es lo que pasó, cuáles son las medidas que tenemos que tomar y cómo poder acompañar a la comunidad educativa de modo tanto de definir las sanciones que sea necesario, en el caso que sea necesario luego la investigación, cómo poder acompañar para que esto no vuelva a ocurrir. Desde la Superintendencia de Educación ingresamos una denuncia de oficio con el objeto de fiscalizar los procedimientos adoptados por el establecimiento. Ante hechos de violencia ocurridos en los espacios educativos, la normativa educacional establece una serie de acciones que deben cumplir los establecimientos para enfrentar de manera oportuna diferentes tipos de emergencia o situaciones de violencia, entre las que destacan medidas de prevención y la existencia y activación de protocolos de actuación que establezcan los procedimientos que se aplicarán para cada caso, las personas responsables, medidas de resguardo a las y los estudiantes afectados y derivaciones a instituciones u organismos competentes conforme a la gravedad del caso. Bueno, hay 2 adolescentes que han sido detenidos, van a ser formalizados durante el curso de esta mañana. A las 10 comienza este bloque donde se realizan los controles de detención y formalizaciones en Puente Alto, por lo tanto quedaremos también atentos a lo que ocurra con eso específicamente. Es arista de lo que ha dejado esta riña, una pelea al interior de un colegio en Puente Alto, en donde hay 8 personas que han resultado heridas, entre alumnos, un profesor, un asistente de la educación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información.